Cajón Desastre. Un podcast para responder a todas las preguntas que se le ocurren a Eros, a Andrea y a Sonia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cajón Desastre, el podcast para la gente curiosa donde respondemos a las preguntas que se nos vienen a la cabeza y que queremos darle explicación. Y aquí estamos, Andrea, Sonia, muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien. Hoy creo que nos vamos a infiltrar en un mundo secreto, del que no hay muchas cosas claras y que se usa mucho como meme, ¿no? Sí, pues nada, empezamos un poco por entender de dónde vienen las logias y históricamente las logias eran vistas como talleres o refugios pues para los obreros y eran generalmente pues construcciones que servían como para reunir digamos pues eso, oficios o también para incluso funcionar como tribunales presididos por el maestro albañil. Por eso hay, si nos quiere comentar Andrea, hay distintos tipos de grados en la masonería. Yo primero quiero hablaros de los requisitos que tiene la logia o los masones, que para ser masón tienes que ser varón, creer en un ser superior, ser de buen carácter moral y comprometerse a aprender los caminos de la fraternidad y ajustarse a lo que los masones llaman como usos y costumbres centrales. Y como ha dicho Sonia, dentro de los masones hay tres grupos que son tres grados: los aprendices, que es el grado más bajo, que son los recién llegados, que tienen que introducirse y conocer los símbolos de la masonería. El segundo grado son los compañeros, que es el grado intermedio, en el que los masones adquieren un mayor conocimiento de la filosofía y de sus relaciones con el mundo exterior. Y por último, el grado supremo es los maestros, que tienen un conocimiento avanzado y deben aprender los deberes y virtudes que corresponden a ese grado. Participan en todos los ritos de la logia y acceden a conocimientos espirituales y arcanos. Y además, en relación como a esos grados, se dan como unos rituales que, por ejemplo, tenemos datos de el profesor y historiador, además catedrático de la Universidad de Barcelona, Francesc Cardona, que en su libro sobre la masonería pues habla un poco trae un poco los rituales medievales de iniciación masónica, que pues también fueron documentados por autores como Ferrer Benimeli y son más relacionados en ese momento histórico con pues masones relacionados con oficios, rollo los canteros o carpinteros, y en concreto de Alemania. Y entonces como que al principio están, digamos, en un periodo de aprendizaje como del oficio, y normalmente para entrar, como que cuando acaba el periodo de aprendizaje, el aspirante solicita el ingreso con una prueba para demostrar su honradez y su nacimiento legítimo. Y como parte del proceso recibe un signo que debe reproducir en todas sus obras, que esto también os puede sonar, los que estudiaron historia del arte o no, de por ejemplo en las catedrales gallegas hay normalmente como un signo que identifica al cantero, entonces también podemos entenderlo de esa manera. Y pues eso es como una marca personal para tener como un sello dentro de pues las obras que hacía el cantero. De hecho, también en este punto del grado entra que cada uno de los miembros tiene como un atributo. Os puede recordar a las medallas militares, a lo mejor, que cada vez que vas consiguiendo logros o vas ascendiendo, pues te dan un estandarte nuevo o los cinturones en taekwondo, que te dan un cinturón de X color dependiendo del nivel que tengas. Bien, pues en el Centro Documental de la Memoria Histórica del Ministerio de Cultura del Gobierno de España están los atributos característicos del grado 33, el que es el grado máximo, 33. Cuidado con ese numerín. Y estos, pues, son la joya, el collarín y la banda. Son una joya, un collar,
de fondo blanco y bordado en hilo de oro, y una banda correspondiente o sea, la cinta con los colores correspondientes a cada grado. Debido a la especial represión ejercida por el régimen franquista contra la masonería, se incautaron más de 1.200 piezas que están en el centro de la memoria histórica, entre ellas más de 500 joyas, insignias y medallas y más de 200 bandas y collarines. Es muy curioso esto. Sí, porque al final no olvidemos que en el franquismo, digamos que se persiguió mucho la masonería y existía ese concepto de, para Franco, era un peligro la conspiración judeo-masónica. Nada, básicamente el 3 es un número que representa para los masones, recordemos que es digamos, una logia muy masculina y representa esa idea de lo masculino, además, pues eso, es el número de los aprendices y normalmente como que es un número que se repite mucho. Por ejemplo, hay muchos rituales que hablan de, pues, para... Normalmente siempre suelen mencionar para los rituales, por ejemplo, cuando el aspirante le pone una venda en los ojos y va hacia, digamos, el maestro, es conducido a la sala que se abre con 3 golpes y cuando es guiado y cuando luego le hacen dar, cuando está ya rodeado del maestro, le hacen dar 3 vueltas a la sala antes de situarse frente a la puerta. También luego da 3 pasos hacia el maestro. Es un número que emplean mucho y tienen bastantes particularidades, porque por ejemplo también hablan de, pues que en el momento en el que se está produciendo esta ceremonia, pues se tiene que arrodillar ante la mesa junto a, digamos, el masón máximo, digamos, que es el maestro, y tiene que poner el pie derecho en ángulo recto y luego determinados símbolos, como por ejemplo puede ser el compás tocando su pecho. Y es bastante curioso, la verdad. Sobre todo, yo creo que los rituales, porque además los que se conservan son bastante llamativos a la hora de, digamos, el secretismo, para guardar los secretos que le confieren como muchísima importancia. Porque, por ejemplo, hay un manuscrito de Edimburgo de 1686 que dicen: juro por Dios y por San Juan, por la escuadra y el compás, que son como herramientas, o sea, son como elementos muy importantes dentro de la masonería, servir a mi maestro en la honorable logia, desde el lunes por la mañana hasta el sábado, o sea que tienen un poco de unos horarios un poco, y guardarlas Los ya. domingos no. Ya, los domingos no Los es buen domingos día. ser masón el domingo Es mal no, momento, ¿no? Hasta no ese cuadra. descanso. El domingo es día de sesión verbal. Y guardarlas, y también dice como guardar las llaves bajo pena de que se me arranque la lengua a través del mentón, bastante gráfico, y de ser enterrado bajo las olas, allí donde ningún hombre sabrá. O también hay otro que también tiene incluso formas más gráficas, incluso, como que son muy, o sea, si no quedó claro, son una logia secreta y que guarda muy bien sus secretos, porque también hay como que me rieguen el cuello, me arranquen la lengua de raíz y me sepulten en las arenas del mar durante la marea baja o a una distancia bastante específica de 100 brazas de la orilla, allí donde están las aguas suben y bajan, 2 veces cada 24 horas, o sea, muy definido, la verdad. Algo normal, algo completamente habitual, oyentes de Cajón Desastre, algo que bueno, hacemos todos, ¿no? En nuestro Pero día a bueno, día. eso, que son rituales que un poco vienen a reflejar un poco la fidelidad que tienen con su logia y la discreción y como la lealtad que hay que guardar entre ellos. Yo quería mencionar que has mencionado lo del compás y he buscado sobre los símbolos y he encontrado que sobre todo son 3 los más importantes, que el primero es el compás y la escuadra, que es el símbolo que representa a la masonería en plan en conjunto. Y, la escuadra representa la rectitud y la virtud, y el compás los límites y el deber que todo masón mantiene con respecto a los demás. Y suelen ir acompañados con la letra G.
que se cree que es representación de la geometría o la guía del gran arquitecto del universo. Luego, el ojo que todo lo ve, que también se llama ojo de la providencia, y está asociado a la perfección, a la estabilidad y a la armonía. Representado por un triángulo equilátero, yo creo que ese es el símbolo más característico y que todos tenemos en mente cuando pensamos en masonería. El mítico triángulo Illuminati. Sí. Y que también representa la sabiduría, la iluminación, la vigilancia y guía divina. Y por último, la cadena de la unión, que en las reuniones masónicas, los iniciados suelen formar una cadena tomándose de las manos, lo que simboliza la unión y la fraternidad entre los miembros. Venid, hermanos. Y esos son los más significativos dentro de la masonería. Y naturalmente la masonería tiene un gran rival, el catolicismo, porque los masones, cuando no están celebrando rituales de afiliación, se dedican al servicio comunitario y la filantropía. Pero, a pesar de ese enfoque caritativo de la masonería, no es aceptada universalmente. De hecho, está prohibida por el catolicismo romano, que prohíbe a las personas católicas unirse a ella y les anima a asociarse en su lugar a organizaciones católicas como pueden ser los Caballeros de Colón. En 1983 la Iglesia declaró que los principios de la masonería siempre han sido considerados indeseables por la doctrina de la Iglesia y por tanto la pertenencia a ellos permanece prohibida. Los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Así que digamos que a la Iglesia no le mola que sean masones o que seáis masones. No sé si va a haber algún masón escuchando esto. Además, bueno, eso también explica mucho porque también en los orígenes de la masonería como que se lo relaciona incluso con, deciden colocarlos muchos estudiosos y pues también muchos masones lo sitúan, digamos, con incluso la creación misma. Por ejemplo, esto defendían masones del siglo XVIII, XIX como Olivier, Anderson o Ramsay, que decían eso, que incluso se podía considerar al primer masón a Adán. Y un poco, ¿por qué? Porque le dan como el sentido de que él no es como la persona que comete, digamos, el pecado original, sino que es la persona que es la primera persona que guarda los secretos. Y entonces como que rodear, digamos, ese inicio con los masones hace que tenga como para ellos más sentido. También o pudieron estar relacionados con, por ejemplo, monumentos muy conocidos como el Stonehenge de Gran Bretaña, que dicen que solo se podía construir con técnicas arquitectónicas y conocimientos astronómicos, que es como esto que comentabas tú, Eros, un poco de que se dedican un poco a la filantropía y como al conocimiento y le dan como mucha importancia. Y entonces como que ahí andan. Por cierto, si alguna persona que sea masón quiere venir a hablarnos un poco más del tema, estamos o quiere encantados. Explicarlo en comentarios. Sí, también estamos encantados y ojalá pues nos traslade ese conocimiento sobre la masonería que por experiencia tiene. Naturalmente, si es masón, pues algo sabrá, ¿no? Pero bueno, tampoco lo puede contar. Yeah. Pero bueno. No, pero así algún detallito. Señas, símbolos, claro, por símbolos. Algún detallito, bueno, nos reunimos aquí, Claro. ¿no? Podéis venir a grabar un ritual, pues, sería increíble. Os hacemos hueco. Os hacemos hueco, ¿no? Bueno, Sonia y yo no podemos entrar, pero somos varones. Solo podrías ir tú. Pero yo soy católico. Sí. Bueno, habrá que ver. Pero bueno, no sé si tenéis algo más que comentar sobre la masonería, esta secta que tantos, esta religión para unos, secta para otros, que tantos memes deja con tantos
asociados, que no se sabe si son asociados, pero que se dice que son masones. Pues yo creo que voy a lanzar como 2 datitos para acabar, Perfecto. que es que una de las referencias, digamos, culturales de los masones, que igual también le da bastante bombo, es el hecho de que Mozart, por ejemplo, era masón y la obra está tan conocida que te ponen en música, pues cuando vas en secundaria, de la flauta mágica, pues tiene un poco esa idea, sobre todo a la hora de la forma en la que está construida con el número 3 y con el número 5, o incluso también el tema, porque al final es como que los personajes avanzan en su desarrollo personal hacia la iluminación, que es como lo que pretende la masonería. Entonces es bastante curioso. Y luego también un poco el impacto que puede tener la masonería o la fascinación que puede generar a mucha gente, también parte de que normalmente por Sí. por esa forma de ser, también como que se lo relaciona con muchos eventos históricos. En plan, hay datos de que, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa había detrás masones. O, por ejemplo, también hablan de la relación de el fascismo, incluso, el fascismo italiano, con los masones. Comentan un poco también, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Milán, Aldo Mola, en un estudio, pues, habla... Como Aldo Mola. Aldo Mola, sí. Joder, que me alegro mucho por él de que mole. Perdón. Básicamente, como que había 2 partidos, digamos, en Italia, que son el Gran Oriente de Italia y la Gran Logia de Italia, que son o sea, son, digamos, asociaciones masónicas que existían en ese momento. Y sí que es cierto que en los inicios del fascismo italiano, como que se apoyaron, incluso animaron, incluso líderes de esas logias, como Domizio Torrigiani, que era el maestro de la logia, la primera logia que he comentado, para que afirmaba incluso que el fascismo tenía una alma masónica, por todo el apoyo que le estaban dando, incluso animando a, digamos, sus miembros a unirse y apoyar. Sí que es cierto que luego ya, porque normalmente los masones, por ese rollo de una intención como filantrópica, normalmente siempre como que se meten en determinadas situaciones para generar cambios o modelar como la realidad, digamos, a su gusto hasta cierta medida. Básicamente, pues lo intentaron con el fascismo italiano y al principio les funcionaba, pero sí que es cierto que se usaba un poco el fascismo a ellos y ellos a tal, hasta que llegó un punto que sí que es cierto que el fascismo era católico y tal, y ya veían que la influencia de los masones pues no le convenía y empezaron a disolver las logias, prohibirlas mediante leyes e incluso pues una represión muy fuerte para borrar o cortar la continuidad de la influencia masónica. Pues con esto queda comentada la masonería. Espero que os haya gustado el capítulo. Seguidnos en nuestras redes sociales, también en Spotify, en YouTube, desde donde os estéis escuchando. Y nada, si os parece bien, cerramos el cajón desastre.